¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, dándole caña a este pedazo de equipo. El primer partido contra los Hornets, este partido hay que ganarlo, por el amor de Jesucristo. Son el peor equipo de la NBA, no me fastidies. Esto tiene que ser una victoria. Por favor, Ahí Steven, ahí se ve la actitud de Steven Adams que esto se gana. Ahí está. Venga, chavales, vamos. Ventaja equipo local de menos. Por favor, Steven Martinovic. Te pido. Ganamos. Hostia, tiene a Crawford, es lo único. Y aún así le estoy poniendo encima al de Roberts. Solo que se saque su magia de la manga, como ahora, por ejemplo. Ojo. Si no, es que hasta Andre Robertson se puede hacer 15 puntos contra este equipo, joder. Hay que ganarlo muy fácil, tío. Es que son el peor, para mí son el peor equipo de la NBA actual. Salvo que de repente haya algún fichaje raro o que Oklahoma traspase todo por morralla, plan, para liberar salarios y cambien Steven Adams por un ficus. Y a Chris Paul por otro ficus. Son el peor equipo de la NBA, para mí con diferencia. Lo cual con los Hornets es bastante triste, porque los Hornets eran los antiguos Bobcats. Y los Bobcats, no sé si son el peor de la historia. Uno de esos años, que fue un año lamentable. No ganaban a nadie. No sé cuántos partidos ganaron, pero ridículo, o sea, ridículo. Era noticias y ganaban un partido. Madre mía, con Steven pasito atrás. No nos volvamos locos tampoco. Tienen a Batum, tienen, pero bueno, equipo flojísimo. Balón de Hornets. Hay que meternos en el partido ya. So it's Charlotte with it. Here's Crawford, and it's in there. Crawford's got 6 points. A really smart opening quarter for them at the offensive end. Moving, finding good shots. They're 4 for 5 from the field. Pero no. ¿Por qué da el pasito atrás, tío? Estoy diciendo. ¿Por qué no estoy haciendo el tiro en plan? Movimiento del joystick. La acabo de liar mucho. Joder, va, centrémonos. Que es un equipo muy fácil, tío, no me fastidies. I mean, the story goes as a kid, when his temper flared, his mother would have to sit on him. Vamos, defendemos, como sabemos, hostia, como sabemos. ¿Cómo que? ¡Ay! Que casi me hace un 2+1. ¿Cómo salen los Hornets? Vale. Mereció la pena. Yeah, the team was torn on whether to rebuild or go for the playoffs. The fan base, well, they were split as well on what to do. I mean, it's been this way for years. Team is just stuck in the middle. Catching up on the changes for Charlotte. Canasta fácil para Olynyk. Venga, va, defensa a tope. And it's Malik Monk in for Jamal Crawford. No se escape. Ahí. Bien, Schroeder, bien aguantado Monk. Joder. They've wasted no time settling into their offense. And Fournier kicks it over to Schroeder. Pass to Olynyk. Y canastita de Olynyk. Arriba Olynyk, hostia. Strong finish by Olynyk. No, I mean, he's gotten stronger, and you can see that. Hornets leading by 5. Joder, madre, es que es gigante. Es gigante. Feo y gigante.
coming off that loss against Philadelphia. Painful to watch, guys. You could see their frustrations mounting, unable to get into any kind of a rhythm whatsoever. ¿Qué mierda acabo de hacer? Por favor, no la liemos más. Rebote. Menos mal Farid que se la quitó de las manos. Pero un poquito de energía para entrar a canasta. Hostia. Ahí está Fournier. Vamos. Chungo, no lo veo nada claro. Pero nadita. Don't go anywhere. We'll be right back. And for those of you just tuning in, the second quarter of action is where we're at right now. Looking at what we've seen from the Hornets, what do you think? Well, the offense is clicking, and they seem to have seized the momentum here early on. Yeah, how many coaches say we want to start fast? Now let's see if they can make. No, tío, me cago en lo. Corre, Fournier, métete en medio. Falla, cabrón, falla. Joder. Es el equipo que más triples me está metiendo, macho. Luego enfrentaré a los Warriors y me meterán uno. Por favor. Tontería de partido. Farid, para. Ven aquí. Es que no me lo puedo creer. Que la palmo esta. No puede ser. Madre mía de mi vida, chaval. Ahora tiene todo en All Star. Pero no me jodas. Farid, te puedes ir una vez al menos. Perfecto, solo es piso afuera. Joder, méteme los titulares, coño. Ya está. Uy, por favor. Este me cabrea porque este había que ganarlo, tío. Y cómodamente. Y vamos 10 abajo. Ay, me cago en mi vida. Pero es que estos son los Globetrotters. Pero que me estás puteando. Pero qué vacil es este. Bien. Joder. Dios mío, son los putos Globetrotters. Me fastidias, tío, es imposible. No es ni medio normal. Vale. Pero, que yo no quería este juego. Madre mía de mi vida, en serio, los putos Globetrotters. Estamos defendiendo fatal. A por él. Venga, hombre. No es el mejor movimiento, estoy nada, pero joder. ¡Buah! Ese tenía que ser un tapón por detrás. Que me ganan de paliza. Cago en mi puta. En serio, me estáis poniendo mala hostia. ¡Ay, que la pierde! Venga, coño. ¡And one! ¡Joder! Ha costado, macho. Dios santo bendito. There's that passion of his, battling with every ounce of energy he has. Kid Gilchrist is checked in for Charlotte. Crawford comes in for Nicholas Batum. Venga, suelta ya el balón, coño. De verdad, qué bajada de ritmo. El jodido juego. Most teams now look to run early and often, Chris. And there are some keys to finding success, aren't there, in the transition game? Yeah, and the first key is you run fast and you speed up the pace, but that doesn't mean you hurry and take a hurried shot. Pacing and speed is all about getting the pass half court to see if the defense is set, and if they're not. ¡Venga, chaval! ¡Pero venga! ¡Vamos, hombre, no me jodas con un tío encima! ¡Wala! Descarado, la CPU que va a ganar este partido. Hombre, no me jodas. La que mejor defiendo. Madre mía de vida. Que llevan 30 puntos. Hornets leading by 12. Este, que la CPU defiende al 0. Knocked away. And that'll be Charlotte as it goes out of bounds. Hornets retain possession.
Williams, he's checked in for Bridges. Con ponerme a 10 antes del descanso estoy contento. Algo que me gusta de la CPU en esos saques es que no siempre, ahora ya busca intentar meter la canasta fácil con el pase. Y no siempre buscar el que está fuera, alejarse y empezar una jugada. Eso me ha gustado. Bueno, es que me putea. ¡Vete a la mierda, chaval! Es que son los putos Glover Trotters, tío. 35, casi 40. Van casi en progresión de 80 puntos. Y tiene unos porcentajes pero de locura. De 80-90% de acierto en tiros. No me fastidies, tío. Por favor. Un tío encima, No good on the triple. He hasn't been able to do much damage outside the three-point line. Just one triple for him in the game. Mate. Back in the first quarter. Pero qué hace. Gordon's got 5 points in the Pero quarter. revientará. Here's Monk. He had 10 points in the win against Indiana. No me lo dejes solo. Es más que estaba en un sitio de 8. 35 puntazos. ¡Qué barbaridad! Their strategy has been clear tonight. Work the ball inside, get shots in the paint, and now they are scoring with ease. Right back after this break. ¡Qué barbaridad! It's the 2K Sports Halftime Show. Hello again, everybody. Boy, what a crap. Jamal Crawford was the story in the first quarter. He had 11 points and 1 assist. Shaq, your thoughts on the Hornets? Well, they really... That about wraps it up. Pero una locura, o sea, esto no es ni medio normal. Te lo juro por Dios que no es ni medio normal. And as we dive into the second half, we'll find out if the next 2 quarters are any different. ¿Cómo era el final? Estadísticas, comparación de equipos. Casi un 80% en tiro de campo. Es que ¿dónde me vas? Y muchos de ellos triples. A ver si aflojan en la segunda mitad y me da tiempo a remontar, porque esto es una auténtica barbaridad. Eso es un trotter, pero tal cual. Madre mía, uff, canastón. Pero lo importante es defender, si podemos estar en defensa. Joder, pero es que se van, nos volvemos de papel. Uff, no que falle el solo ya. And you look at the way Steven Adams has developed his offense the last few years. It's been a huge boost for this team. He has always been a great defender, but now he is an important cog on this team in terms of scoring. Y ganaste. Como sigue así el partido, simulo y fuera, Voy a perder mucho tiempo en un partido que es imposible ganar. Pero es descarado que es la CPU, no me fastidies. Defienden como dioses y es un equipo de mierda. Falta. Defienden como dioses y atacan como los mejores Warriors de la historia, o sea, no me fastidies. Dennis Schroeder comes in for Shai Gilgeous-Alexander. Si no estoy a 10 puntos antes de al terminar el cuarto, simulo y pasamos al siguiente. Porque, por favor, ahí me descoloqué yo mucho, pero tío, me fallan un pase tampoco. Es que me vas con 39 puntos en contra a la mitad del tercer cuarto. Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Colócame bien los pies, joder. Y ahora ya te encima estoy desesperado, quiero meter puntos rápido. And we've got an update here, so let's catch up with David Aldridge. Well, Kevin, for the last 5 years, the Golden State Warriors have been the colossus that stood over the NBA. La de este partido, most teams were not willing to do things to be competitive, knowing that they could not beat the Splash Brothers, Draymond Green, and then Kevin Durant. But the Warriors lost to the Raptors in the finals last year, combined with the injuries to Durant and Klay Thompson, have opened things up. And for the first time in a long time, there are any number of teams in this league that believe it's their time.
Nada, simulo, tomo por culo. En serio, paso. Paso completamente, o sea, es que es imposible. Mis jugadores son todos de papel de repente. Son de papel. Entonces paso, siguiente partido. Encima ya ando con el tiempo justo para grabar. Madre mía. Qué cosa más lamentable. Mira dónde está Gallinari. Mira qué feliz. Pues no sería raro perder este partido. Pero este tiene sentido, tío. Pero el otro no tenía ninguno. Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. The 2K Sports pregame show. In this matchup, two seasoned clubs. Madre mía, es que los nuevos Glover Trotters son... Es que te lo juro por Dios que acabo de alucinar. Porque este lo pierdo y me meten esa paliza. Pues bueno, tienen a Jimmy Butler, tienen a Gallinari, tienes a Dragic, que no es mal jugador, pero es que lo otro ya es de... Vete para casa. Madre mía, tú. Salimos de nuestro pabellón y nos meten una paliza. And right now the Thunder, they've run into a bit of a wall here as of late. Had been playing pretty good before this latest stretch. Now trying to do whatever they can to get back on track. Now the opening lineup for the Oklahoma City Voy a Thunder. mandarlo a mejorar el Justice perímetro. Alexander out there with Robertson. Then it's Winslow, Necesito un tío and then there's Steven consistente en Adams, esos and it's Gordon in at the power forwards position. Con los rebotes. Filling out the wings, it's Waiters and Butler. Bam Adebayo is out there with Gallinari, and it's Dragic in the point guard. Pues te lo meto. Fue un espejismo, lo del triple. El anterior fue un espejismo. Yo a ver si me han metido más triple de lo normal, pero no. Now here's Waiters. Gilgeous Alexander covering. Hostia, me acabo de romper. Puts one up from 19. Fallo y balón para mí. Vámonos. Oklahoma City's gone 0 of 2 from deep here. Me voy. ¡Ahí! Arreglado. Al fin. Happy New Year. He's getting better and better at changing pace. Okay, well, let's check in with David Aldridge Robo. reporting from the sidelines. Well, Eric Spoelstra gave me a few minutes to catch up. Y contraataque. This will be the first game this season against this team. He knows they're great rim protectors, but he doesn't Pero want si his seguimos guys perdiendo to back así, down. antes de que se termine traspaso a... Es que el mismo tengo que mirar la edad de Fournier. Tengo que pensar a 3 años vista, más o menos. ¿Qué edad van a tener? Porque en 3 años sí podemos tener un equipo muy competitivo. Cuando baje los salarios de la gente. Si tiene 30 y algo, pues paso. Él tiene 28. Madre mía, el de Robertson, historia ofensiva. Tiros de campo, ellos 1 de 5. Lo mismo que los Hornets. No tiene puta lógica. You've been losing, you might. If you've been winning, it's just another reason to celebrate. Happy New Year. Explosive leaping ability allows him to play the 5, even though he's a little undersized. And the shot goes in. Buena. Tienen problemas en defensa y falta para defender nosotros fuerte. Necesito ganar un partido en este vídeo, por favor. O sea, no puede ser la vergüenza de los Hornets, hay que resarlos. ¡Qué peor! No se va gallo. No se va. Madre mía, and no knock on the defense. That's Gallinari imposing his will inside. Danilo Gallinari. First time of the game called for Oklahoma City. This game against Miami here, their first look at the Heat. And going back a season ago, it was a win for both sides in their 2 meetings. So you know that every game these two teams play will be an exciting one. Catching up on the changes with Miami. Myers-Leonard, he's checked in for Adebayo. Johnson comes in for Gallinari. Jones checked in for Dion Waiters. And it's Jeremy Lin in for Goran Dragic. Quita de ahí. Passes it to Schroeder. Básicamente. Ahora, ¿qué dice Jeremy en el delante? Oh, fin de la posición, qué pena.
Perdí mucho tiempo intentando hacer unos contra uno. Olinik, líderes de la liga. Porcentaje de tiros de campo en los últimos 30 días. Olinik ahí. ¡Ole, grande! ¡Leyenda! Le dije con 100%. 2 de 2, 6 de 3. Y ya está. Here's Lynn. 1 up, 1 down, 2 points with his first shot this game. And Lynn is just fearless, always looking to get as close to the bucket as he can. Schroeder. ¡Uy, qué bien salió Gallinari! ¡Qué bien hizo la ayuda ahí Gallinari! Where you always have confidence in the Heat organization is at the top. Pat Riley with 9 championship rings as a player, as an assistant coach, as a head coach, and as a team president. Venga, va. Defensa, 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 defensa. He is definitely disappointed. He couldn't put his team up in front, but at least he knotted this one up. Outside Leonard. Hostia, Chof. The basket good off the assist from Lynn. ¿Cómo me la liaron? And really, Lynn has Perfecto, el bloqueo ahí. this offense. Just seems to know whenever one of his guys is open. Olenek against Jones. Outside Fournier. From outside the arc. He can't hit that time. ¿Qué mítica es esa de un jugador como Fournier que tiene pocos minutos y anota muchísimo? Le sube 2 minutos, no mete una de repente. Muy mítica del 2K esa. Uf, no, que ya me estoy cansando de jugar. Quita, que yo estoy cómodo en el banquillo jugando mis 3 minutos. No me interesa tu vida, Jimmy, la verdad. Butler, not shy, breaking from convention, beats to the rhythm of his own drum. And getting going again here in the second quarter. Fairly close game so far. And before we move on, what do you guys think about what we've seen so far from the Heat? Well, they've been aggressive Son tus from the ex-compañeros, beginning. joder, los conoces, los revientas. And that has helped them build an advantage here, playing with good focus and good energy. Johnson and Leonard together up front. Jimmy Butler is out there with Jeremy Lin. And it's Jones. Eso fuera, Arby, ahí atento. And Smitty, you talk about players who can just be vicious to the rim. Wow. Derek Jones is on that list. Yes, he can dunk the ball with so much force. You feel the building shake. So scary when he's coming down the paint to catch a pass because of his insane leaping ability. Woo, blown opportunity right there. Won't get many chances easier than that one. And that is the exact type of opportunity this offense is looking to create. You know, if you get the ball to the right guy in the right. Es que eso lo odio en este 2K, tío. ¿Por qué hacen esos gestos tan raros? Quiero que hagas una puta bandeja normal. Tío, no me hagas esas mierdas de pasos. Fournier dishes to Dang. Farid trying to get open. Piedra, Farid, buen rebote. Schroeder está solo, cabrón. Joder, rebote. Uf. Madre mía, lo que ha costado meter esta canasta. Pero estamos ahí. El 35 de los Thunder. Kenneth Farid. They're bringing the energy, the hustle, the fight, and they also didn't give up on that possession. And a new group getting ready for Miami. Bam Adebayo is checked in for Myers-Leonard. Gallinari comes in for Jones. Waiters, he's checked in for Butler. And it's Dragic in for Jeremy Lin. And a new group in here for the un repasito al final de clasificaciones y cosas para compensar ese cuarto que me he cepillado del partido anterior. ¡Hostia! Uf, se salió. And that's okay. Even though you missed, you had the right guy taking the shot. Un poquito desastre, pero he llegado con un jugador solo a debajo del aro. Me vale. Justice Wislow has done an excellent job of being unselfish and somos making the right play. Now here's Dragic. He's guarded close. Quieto, gallo, quieto. And it's off from three-point range. Qué buen. And Adams has got the ball here for Oklahoma City. They haven't allowed any points in the second quarter. Ahí no salió como esperaba. And it's Miami with the Que rebound. pensé que tenía posición ganada y ya quería hacer la bandeja rápida. Off to Portland taking on the Trailblazers. That'll be the first half of a two-game trip. That's it, and the Oklahoma City leaders cut to just 1 point on the basket from Gallinari. He'll do this to you all day. Gallinari working off the ball, getting the look he wants.
Here's Adams. And he can't. Uy, qué carajo. Miami's gone 0-2 from deep Hostia, here in the vaya coladero de repente. Centrémonos. Balón a tierra, como en el fútbol, balón abajo. Pensemos un poco. Outside Fournier. And it's out of bounds. The Heat will take it the other way. Joder. And looking now at some numbers for Steven Adams. Joder, en serio. For him last year. Sixth. Fueron muchos metros, tío. Eso sí que ya no me gusta que ocurra eso. No estamos hablando, fueron un par de metros que se movió. Una cosa es que estés justo al lado y intentes hacer eso y te salgas. Y otra que el tío sea tan imbécil de, hostia, me voy, agarra el balón. Luego lo hace aquí delante, en la línea de 3, aquí en el medio. ¡Oh, qué buena! Alexander. Hostia, bueno, espérate, que por una vez que está congelado, lo descongelamos nosotros. Tira a tabla. No reventamos el tablero de milagro, amigo. Gallo. Nos estamos librando muchos porque se le sale de dentro. Y... si estos funcionan, si me funciona aquí nuestro Gilgeous Alexander... ¡Hostia! ¡Hostia! Bien, bien, por delante del marcador. No sabía decir por delante. Por encima, por arriba, por delante. Kevin, thanks. Here with Jimmy Butler. Jimmy, you have come a long way in this league. When you look at your career now versus when you came in, how different is it? Much different. I think on the floor, I'm supposed to do a lot more on both ends of the floor. Que no te oigo, que yo juego sin cascos. Porque sí, todos estos vídeos los grabo. Compruebo que funcione el audio y me quito los cascos y así sé que tengo el voz usando. Me vengo muy arriba. En fin. O sea, yo estoy completamente en silencio, solo escucho los botones del mando y el ventilador del PC. Vamos allá. Voy a contar mi puta vida que a nadie le interesa. A ver. Julius Alexander, por favor. Súbeme esa bola. Yeah, it is, and I think it's a choice of a lot of these organizations. Some owners want to do it, some don't. But I think if you want to win a championship, you're going to have to open up your checkbook. Well, we've got a moment. Let's set the floor. Brought to you by Gatorade. All fueled up for the second half. Realmente creo que este equipo se va a quedar así, como lo tengo ahora mismo. Lo más probable es que se vaya a quedar así. Y si necesito crear espacio salarial, los traspaso a quien sea, lo traspaso durante la agencia libre. O sea, lo aprovecho y hago ahí algún traspaso por si puedo fichar a alguien. Buena falta. Estos dos signos de tiros libres, Under Robertson, ya, perfecto. Robertson the pass to Wislow. Gilgeous Alexander with it. Over Dragic. Lands ¡oh, qué ganastón! on the rim and drops. Gilgeous Alexander's got the lead up to 7 now for the Thunder. Here's Dragic. Shoots over Gilgeous Alexander. The shot, no good. And they're controlling the boards, Kevin. That's +5 in that category. Otra vez los saltitos de los As the lead continues to grow, this is just heady. Ahí Jimmy Butler, me acerqué a Jimmy Butler. O sea, como llega a coordinar bien el salto, me hace un tapón. That's for sure. They don't want to have to sweat this one out. They're looking to pull away. Butler against Winslow. Butler goes in. And you look at Jimmy Butler. Goes about 6'8", about 230 pounds. Great size on the wing. And he keeps himself in tip-top shape. His strength, one thing I'm not sure the casual fan even recognizes. Here's what Miami's going with right now. Leonard, he's checked in for Adebayo.
Derek Jones comes in for Dion Waiters, and it's Jeremy Lin in for Goran Dragic. And a new group getting ready for Oklahoma City. Kenneth Faried's checked in for Adams. Kelly Olynyk comes in for Aaron Gordon. Luol Deng is checked in for Shai Gilgeous-Alexander. And Evan Fournier is arriba. Robertson. Coño, esto ya es otra cosa. Lin dishes to Butler. Kicks it to Gallinari. Outside, Lin. Lock at 6. Hostia, la que estoy liando ahí atrás. Correcto, lo tenemos. It's over Winslow. Vaya, no good on that time either. Bien. Thunder leading by 9. Ay, por favor. Pass to Olynyk. Some nice passing by Oklahoma City here. And there's the call on Jones. That is his first foul of the game. Well, we know, Steve, the NBA looking at lowering the draft eligibility age from 19 to 18. The one and done should be gone. Fournier, que te estás ganando el traspaso, compañero. Kevin, I would just love to have a lot of things in place for these younger guys, whether they're 18, 19, some guys. De hecho, no sé si podría traspasarlos. Ha pasado bastante tiempo desde que empezó la temporada. Pero por salario, sobre todo. A él y Schroeder, probablemente que es probable que los traspasen. And this is where the G League comes into play, isn't it? Yes, indeed. James Johnson's checked in for Miami. What you have with Jimmy Butler is a guy who can guard 1 through 4, and sometimes even the 5. And let's catch up with our también me lo voy a quedar. Well, Kevin, Jimmy Butler has made several all-star teams, but he remains single-minded in pursuit of his bigger goal. Butler said, "I just want to win a championship. That's all that matters. I didn't do it in high school, didn't do it in college. If I don't win it here, then I'll go to the 50 and over league someday. But I got to win a championship at some stage." Kevin? I like that attitude. Thank you, D.A. Outside, Lin. Thunder with the rebound. Rebote para ti. Just a solid job on the backboard. They are really controlling the inside. ¡Buah! ¡Qué mal! The Heat trail by 7. Loads it up for Butler. Thunder have gotten 5 of 8 shots to fall for them in the third quarter. A nice 62% from the field. Shooter passes to Faried. He kicks to Olynyk to the left side wing. Schroeder off the mark there. La mecánica de tiro de Schroeder es que no la pillo. La entrada canasta la cunde, pero el tiro, ni tiros libres, ni triples, ni nada. El resto no se. And now just a 3-point Thunder lead. Those 220 pounds came in handy. Jimmy Butler using his big body and muscling those tough shots. They get it back. Faried the pass to Olynyk. Second shot opportunity. Farid. Outside Fournier. Leyenda Farid. No good there. And this is what James se acabó el tiempo, bueno, es lo que hay. No me estaba dando cuenta. No oigo, no escucho el pitidito. And let's take this chance now to show you the State Farm assist of the game. Asistencia del partido de Gilgeous-Alexander de Farid. Madre mía, eso es una asistencia, chaval. Que se la hizo él solo. Posteo a Gallinari y se la hizo y cuenta con asistencia. Es que eso es alucinante. Parece flipante. Filling out the wings, it's Waiters and Butler. Myers Leonard is out there with Adebayo. And it's Dragic in at the 5. That's the group in the game for the Heat. Winslow kicks to Adams. Robertson the pass to Schroeder. Takes a 3. Schroeder. Tenemos que hablar. No me convences nadita. Muy buena Robertson, me cago en puta. That was excellent contest. Eso sí que se queda. Preventing him from making something that's usually automatic. Wow, what a pass there. He made that a very easy basket with that setup. Muy buen partido de Wislow, ¿verdad? Here's Dragic. Again, the miss by the Heat. And they haven't been able to turn it into a big lead, but their rebounding advantage is starting to add up. Adams, the pass to Gordon. Back to Adams. Rebound by the Heat. So frustrating when you can't get anything to go down as you're trying to help your team finish the job. Hasn't been able to dial it in from distance. He has just the 1-3, and that was in the first half. Knocks it loose, and it's out of bounds. They
They say last touch by Adams. Gallinari, he's checked in for the Heat. And a switcher also for Oklahoma City. Supongo que Fournier, tanto Fournier como Schroeder será a cambio de malos jugadores, pero incluso jugadores que no tienen mucho sentido, pero que acaban contrato este año. Y ya está. Ni más ni menos. He gets a chance now to catch up with the fourth member of our crew, Hall of Famer David Aldridge. During that break, Eric Spoelstra had some words for his team. He said, if we're going to pull this out, we have to do it as a team. We have to rely on one another, trust one another. Está siendo un partido de baja puntuación. Let's go get this. 34-29 en el último cuarto. Outside Butler. Over Winslow. No good on the shot, a bit long that time. The Thunder leading by 5. To the paint, here's Gordon. Eso es lo que quiero, Gordon. Unselfish basketball. Winslow, a more than willing setup man. Down low, Adebayo, and they immediately answer back with the dunk at the other end. Great pass to set your man up with a high percentage look. Here's Gilgeous-Alexander. ¡Uy, Gilgeous-Alexander! Pero ¡qué mago! You are a magician. Pero gordo ni tan mal, lo tanto, Su 4 de 4 tiros, Wislow. ¡Uf! Hasta que nos comimos el bloqueo y Dios salió rápido. Y otra asistencia. Si funcionan los tres clave de este equipo, el resto da igual. Tranquilo, Waiters, tranquilo. Tranquilo. Encontrándose mal, claro. ¡Ay! Joder, toma por culo 100%. Ojo, que viene. Ojo. And I love the play call. This is where you get the ball into the hands of your closers, where they can do something with it. And really the defense fouling there to prevent the layup, but that's exactly what you need to do. And that hurts as he doesn't get the first one to fall. Trying to focus now on the second. The 10th overall pick back in 2015, Justice Wislow has been fighting injuries, but he still has a chance to be very good. El sneaky Wislow. Butler against Winslow. Butler goes in. Here's Adebayo. Money! And he has brought them to within 2 points. Big time basket. A big time moment. This is why we all watch. The NBA is about these moments. And Adams kicks to Gordon. There's the pass to Robertson. Oklahoma City moving it around. Down to 5 on the shot clock. Adams' shot is off. And his pure defensive effort changed that shot from an easy one to a tough one. ¡Qué canastón, Gordon! Pues los mató. Los acaba de matar, Gordon. ¡Qué grande, Gordon, de verdad! Es una leyenda viva. 23 seconds left in the game. Guys, what do you think? An uphill climb. They need everything to break their way. They also need to get the best shot you can as quickly as you can, and then immediately foul. Hombre del partido, el de siempre. Ese es un canastón, chaval, con el saltito. So here's Gallinari. Igual la Only certain guys have the temperament to take this shot. Gallinari, one of them. And so they choose to intentionally foul. Así que perfecto. Yeah, you can't let them hold the ball and just milk those. Primera adentro, limpia, vamos. Tenemos otra y estamos en zona de peligro. Ahí está. O sea, salimos de zona de peligro de un triple. Tremendous showing of confidence by getting those two to fall. 20 seconds left in the fourth quarter. And looking for a very quick shot here. They have very little time to run a play. ¡Uy, qué tapón! ¡Qué tapón te acabas de comer, Butler! ¡Qué tapón! ¡Qué grande, Gordon! ¡Qué grande eres! Partidazo de Gordon.
Pues se acabó el partido. No hacemos faltas. Paso así. Quedan 10 segundos entre que sube el balón. Ahí va Waiters. Animal. Uy. Bueno, al menos ganamos este. Hacía falta, macho. Joder. Qué sufrimiento de 2 partidos. Qué locura. Pero bueno, competimos, como siempre. Pero por favor, salir. Vamos a ver que si puedo traspasar. Hasta que pueda traspasar a Fournier, no. Porque igual hago un pack. Un paquetazo. Un pack de esos 2 jugadores, pero yo creo que aún no puedo. Creo. Puedo. Por López. Joder, gato por 3, que pesados. Jordan Clarkson va a ser por este. A no ser que me venga alguna oferta mejor. Nope. No quiero Waiters otra vez, gracias. Este menos. Ed Davis, no, paso. Joder, con Bogdanovic, ¿se quieren librar de él? No saben cómo. No. Tampoco. Menos todavía. Protegida la lotería, no. Si fuera sin proteger. Patty Mills, para meterme en el mismo follón. ¿Cuánto cobra? 12 millones, tío. Pues del 22 también, nada. No me interesa. No sé lo que va a ser. Pues por este. Le queda un año de contrato y más barato. Sí. Hala. Para vosotros. Dennis Schroeder. Hombre, es una opción de jugador. Fournier. Recupero a Fournier. El girito. No se debería poder recuperar, pero bueno, el girito. Me llevaría una segunda ronda. Y le pago este año nada más, ¿no? Ya está. El club de los atracadores acaba ahí. Pues Dragic, favorito Dragic. Uf, Bogdanovic. Ojito con Bogdanovic, ¿eh? Ojito con Bogdanovic. Pero claro, Bogdanovic le queda esta temporada. Pero es agente libre restringido, que yo sepa. ¡Ah! Ya no necesito. Nah, olvídate. Van Vliet le queda un año. Pero tenerlo en mi equipo también me cunde. Va a ser Van Vliet porque me ahorro pasta. Y una segunda ronda en este juego no valen para nada. Hala. Dejamos el plan de partido listo. Ah, sí, tal cual me lo pone. Yo creo que está bien. 28 minutos Van Vliet, que falta le hacen. Clarkson, Farid. El Ten no juega nada. Parece bien, la verdad. No te voy a mentir. Te voy a quitar a ti un poquito. Y a ti otro poquito. Y se lo voy a dar al Bulden. Ala, para que esté contento. Pues hasta aquí el vídeo con traspasos. Nos vemos contra los Wizards. Adiós.